Hola senderistas, soy Teresa y esto es la Senda Virtual Edition. Estamos en el inicio de la Senda del Poeta. Hoy empezamos un viaje virtual que nos transportará al camino que más pronto que tarde vamos a transitar. Hoy desde casa nos vamos a Orihuela, lugar donde nació el poeta Miguel Hernández. Conoceremos los lugares emblemáticos relacionados con él y los actos que se realizarán durante la ruta. No os lo perdáis. Os recordamos también que podéis seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y en la web www.osieducatiu.info. Recuerda utilizar el hashtag SendaEnCasa en todas nuestras redes sociales. Orihuela es una ciudad y municipio de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Situada en el extremo suroccidental de la provincia y colindante con la región de Murcia, es capital de la comarca de la Vega Baja del Segura. Con más de 75.000 habitantes, su municipio es el sexto en población de la Comunidad Valenciana. Además, es el primer municipio en extensión de la provincia de Alicante y el cuarto de la Comunidad Valenciana. Miguelillo nació en la calle San Juan a las 6 de la mañana del domingo 30 de octubre de 1910. Con 4 años, Miguel y su familia se trasladan a una modesta vivienda enclavada en la falda del Monte San Miguel, junto al Colegio de Santo Domingo, en el que más tarde recibiría sus estudios como bachiller. Se trata de una construcción típica del lugar, de una sola planta, jardín, pozo, ganadero y corral. Era en este último lugar donde el padre de Miguel guardaba el ganado, y también donde el propio Miguel, una vez que se dedicó por completo al pastoreo, escondía los libros que conseguía para que su padre no se los quitara. La vivienda contaba también con un pequeño huerto donde la familia plantaba para su propio consumo, y donde a día de hoy todavía podemos encontrar la higuera bajo la que Miguel solía acomodarse para escribir muchos de los poemas y las cartas que se conservan en su legado. Otro lugar que el poeta utilizaba para escribir era una cavidad de la colina donde solía llevar el rebaño. Allí se resguardaba de la lluvia en invierno y de las altas temperaturas en verano. Hasta allí llevaba su máquina de escribir y pasaba gran parte de su tiempo escribiendo. En contacto directo con la naturaleza y la soledad del campo, le inspirarán a lo largo de toda su vida para componer. Miguel escribe y escribe, y la presencia de la naturaleza queda grabada a fuego, tanto en su poesía, sobre todo en su poesía de juventud, como en sus cartas. La senda se inicia en Orihuela, al lado de la Casa Museo de Miguel Hernández, en el conocido Rincón Hernandino. Desde las 8 de la mañana, los senderistas ya pueden recoger las acreditaciones y los tickets para la comida. Una vez acreditados, es momento de dejar nuestras mochilas y nuestras pertenencias, que por cierto hablaremos sobre qué llevar en la mochila en un artículo más adelante, a nuestro responsable de transportes, que dejará nuestras pertenencias en el pabellón de Albatera, donde dormiremos la próxima noche. Hay que tener en cuenta que tenemos que llevar una mochila pequeña donde podamos transportar nuestros objetos personales, también agua y barritas energéticas para a lo largo de la ruta. Durante casi una hora en la plaza se realizará un acto donde participarán todos los organizadores y colaboradores celebrando el inicio de la Senda del Poeta. En este acto se hará entrega al Senderista del Año. En la edición anterior recayó en la Asociación de Amigos de Miguel Hernández y lo recogió su presidente José Luis Esparcia. También colaboran en este acto alumnos y ciudadanos de Orihuela a través de declaraciones y bailes al poeta. En esta primera salida, los participantes pueden llegar hasta los 2000, ya que muchos alumnos y profesores de la zona deciden acompañar a los participantes hasta su llegada a Cox, donde normalmente deciden volverse. Este no va a ser el único vídeo que vais a tener, ni las únicas noticias sobre la Senda del Poeta, ya que mañana tendréis un artículo muy interesante de cómo prepararnos la mochila para la senda y el lunes empezará el primer entrenamiento para afrontarla. El próximo martes 7 nos veremos por aquí después del entrenamiento con un vídeo sobre Redován. Y para despedirnos acabaremos con un fragmento de una poesía que Miguel Hernández escribió haciendo referencia a Orihuela. Si queréis el goce de visión tan grata,
que la mente a creerlo terca se resista. Si queréis, en una blonda catarata de color y luces a negar la vista. Si queréis en ámbitos tan maravillosos como los que en sueños la alta mente yerra, revolar en estos versos milagrosos, contemplar mi pueblo, contemplar mi tierra.